A ver, ¿será que una filosofía política que pone la libertad primero que nada puede de verdad aguantar las críticas de hoy? Bueno, justo de eso vamos a hablar. Nos meteremos de lleno en la defensa que hace David Boas en su libro The Libertarian Mind. Para que nos demos una idea del calibre del argumento, arranquemos con esto. Le preguntan a Boas, oye, ¿cuál es el mayor logro libertario? Y él, sin pensarlo, responde, la abolición de la esclavitud. Vaya, o sea, de entrada la vara queda altísima. Esto nos dice mucho sobre la magnitud de lo que se discute aquí. Y todo, pero todo, se reduce a esto. Una pelea de titanes. Una lucha que, según el autor, es eterna. Por un lado está la libertad, la de cada persona, que es lo que nos deja, florecer. Y por el otro, el poder. Ese poder centralizado que siempre quiere meter su cuchara y controlar. Ok, ¿cómo vamos a desmenuzar todo esto? Fácil. Primero, esa tensión de la que hablamos, libertad contra poder. Después, veremos la reacción que esto provoca. Luego, y esto es clave, los argumentos que los críticos parece que no ven. De ahí pasamos a cómo sería una utopía bajo esta visión. Y cerramos preguntándonos, bueno, ¿y el futuro qué? ¿Listo? Entremos en materia. El primer punto, libertad versus poder. Y ojo, según Boas, esto no es algo de ahora, para nada. Él dice que este choque ha sido básicamente el motor de la historia política desde siempre. Y aquí viene un punto central del autor que, puede sonar polémico, porque con la idea que tenemos de que el gobierno no para de crecer, él nos dice, un momento, se nos están olvidando unas victorias gigantescas para la libertad. Pensemos, por ejemplo, en que ya no hay servicio militar obligatorio, o que se acabaron esos impuestos del 90% que eran una locura. Y ni hablar del fin de las leyes de segregación. Así que, haciendo cuentas, su conclusión es contundente. Hoy somos más libres que en cualquier otro momento de la historia. Claro, pero un avance así no iba a pasar sin hacer olas. Como era de esperarse, este resurgimiento del pensamiento libertario ha generado una reacción, y una reacción bastante fuerte de sus críticos. Y es que, no hablamos de cuatro gatos. El autor saca a relucir una encuesta de Gallup que es bien interesante. Resulta que un 20% de los estadounidenses se consideran libertarios, tanto en lo económico como en lo social. Eso es una de cada 5 personas. Es una fuerza que tiene su peso, aunque muchas veces no se le tome tan en cuenta. Y claro, cuando eres una fuerza de ese tamaño, te llueven las críticas. Y le llueven de todos lados, como vemos aquí. Por la derecha, le dicen que es una idea peligrosa, que promueve una autonomía personal que no les gusta. Y por la izquierda, la acusan de ser un populismo engañoso o de estar moralmente vacía. O sea, le pegan por todos los flancos. Pero de todas esas críticas, Boas se engancha con una que es particularmente dura, la del escritor Adam Gopnik. Básicamente, Gopnik dice que los libertarios preferirían sudar en la miseria en un aeropuerto horrible antes que poner plata para construir uno mejor. Todo por una especie de odio visceral al gobierno. Esta es la imagen, la caricatura que Boas quiere desmontar pieza por pieza. Y con eso llegamos al mero centro de la defensa, a la respuesta punto por punto contra esa caricatura. Boas arma una refutación en 6 partes que, según él, es justo lo que los críticos siempre se saltan. ¿Cuáles son esos 6 puntos? Vamos a verlos. 1. El gasto del gobierno muchas veces simplemente no funciona, no cumple lo que promete. 2. La gente de a pie, los adultos, son quienes deben poner en la balanza los costos y beneficios, no un burócrata. 3. Y esto es casi de sentido común, la gente cuida mucho más su propio dinero que el dinero de otros. 4. La empresa privada, con competencia, suele dar mejores resultados. 5. La carga actual de impuestos y regulaciones ya es un freno para la economía. Y 6. El punto de fondo. Sí, claro que hay una preferencia filosófica por la libertad y un gobierno limitado. Y todo esto nos lleva a una diferencia clave. Una cosa son las intenciones y otra muy, muy distinta son las consecuencias. Tener buenas intenciones es lo más fácil del mundo. Pero el autor insiste en algo. Las políticas no se miden por lo bonitas que suenan, sino por lo que de verdad pasa. Por sus resultados reales, que muchas veces, no son los que se esperaban. Bueno, ya vimos la defensa, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué ofrecen? Y aquí la cosa se pone interesante,
porque no es un plan único y rígido para todos, sino más bien un marco que permita que existan muchas utopías a la vez. La idea viene del filósofo Robert Nozick, y es, en esencia, una sociedad donde el gobierno no se mete a decirte cómo tienes que vivir. Su único trabajo es proteger el derecho de la gente a armar sus propias comunidades como mejor les parezca. La idea es que puedan existir miles de versiones distintas de la buena vida, todas al mismo tiempo. Y esto no es tan abstracto como suena. Pensemos en ejemplos concretos. Podrían existir comunidades de lujo con muchos servicios y cuotas altas, y al lado, otras súper sencillas y de bajo costo. O comunidades basadas en la religión, o lugares experimentales como una ciudad libre. Incluso comunas socialistas, siempre y cuando la gente entre por su propia voluntad. La palabra clave aquí es elección. Y aquí hay un contraste que el autor considera fundamental. Él dice que un sistema socialista, por su naturaleza, no puede permitir que haya islas de libertad económica adentro. Pero una sociedad libertaria sí puede permitir que un grupo de gente decida, voluntariamente, vivir en una comuna socialista. La diferencia total está en si es voluntario o no. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué, según el autor, esta forma de pensar no es solo una opción más, sino que es indispensable para el futuro? Pues Boas se muestra optimista y dice que si miramos el panorama general, las grandes tendencias mundiales ya van para allá. Por ejemplo, la libertad económica ha crecido sin parar desde los 80. En el siglo XX vimos caer ideologías súper represivas. Y más recientemente, la cantidad de guerras ha bajado de forma increíble. De hecho, él llega a decir que este es el momento más pacífico de la historia. Pero, ojo, el autor tampoco peca de ingenuo. Sabe que hay una fuerza muy poderosa que jala en la dirección contraria, la centralización. El poder se sigue acumulando en muchos lugares, en gobiernos federales, estatales, hasta en organismos internacionales. Y todos, de alguna forma, quieren imponer las mismas soluciones para todos desde arriba. A pesar de esa lucha, su conclusión final es rotunda. Él dice que la base, la premisa de nuestro mundo de hoy, con mercados globales y tecnologías que cambian todo, es en el fondo libertaria. Es un mundo dinámico que, en su opinión, ni el socialismo ni el conservadurismo hubieran podido construir. Y así, todo este análisis nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para pensarla bien. En este mundo que se vuelve cada vez más y más complejo, ¿es la libertad, de verdad, ese marco indispensable que necesitamos para construir el futuro?